Bueno, entonces recuerden que estamos viendo el capítulo 2. El capítulo 2 es el estudio de las tensiones en un punto. Recuerden que esto es un punto que está en el interior del sólido. Interior del sólido. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Bueno, pues que empecemos a caracterizar cuáles van a ser las reacciones que se van a tener cuando nosotros apliquemos cargas o apliquemos alguna acción en general en nuestro sólido. Entonces, recuerden que el estado de esfuerzos de un punto se representa por una matriz y que esa matriz va a estar en un sistema coordenado. Generalmente nosotros lo expresamos en el sistema coordenado X, Y, Z, ¿cierto? Nosotros generalmente lo expresamos en este sistema X, Y, Z, generalmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros aquí tenemos nuestro sólido, pero a veces queremos expresarlo en otro sistema. Por ejemplo, en un sistema que está girado de esta forma, ¿cierto? Entonces queremos saber cómo se expresan las tensiones del mismo punto, pero en otro sistema coordenado. ¿Qué valor tienen según ese sistema coordenado? De hecho, el problema de valores y vectores propios es simplemente un problema de cambios de base. Entonces, solo que es una base bastante especial. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Entonces, cuando ustedes tienen un punto en en el sol de un sólido expresado en el sistema coordenado, entonces en ese caso, pues el sistema coordenado va a estar representado por los vectores X, Y, Z y esos a su vez están eh, construidos a partir de una base. Recuerden que esa base es ortogonal y esa base es la mínima cantidad de vectores que nosotros necesitamos para caracterizar un punto. En este caso, como estamos en tres dimensiones, pues únicamente necesitamos los vectores ortogonales que constituyen los vectores X, Y, Z. Entonces, esos serían E1, E2 y E3. A veces se denominan I, J y K. Eso pues es dependiendo de la nomenclatura que se tenga. No hay problema pues con usar uno u otro, solamente que debemos tener en cuenta en qué sistema nos estamos expresando. Entonces recuerden que cualquier punto tiene tres coordenadas, un punto R en el espacio y por lo tanto un punto R del sólido va a tener tres coordenadas X, Y, Z y esas van a ser las componentes en cada uno de esos ejes coordenados. Entonces, a esta primera le corresponderá E1 o I, a Y le corresponderá E2 o J y a Z le corresponderá E3 o K gorrito. Recuerden que estos son vectores unitarios y que son vectores ortogonales entre sí. Entonces, resulta que decidí transformarlo. Entonces, ¿cómo sucedió esa transformación? Bueno, girando el sistema coordenado, lo giré unos grados, eh, unos grados para el eje X, unos grados para el eje E2 y otros grados para el eje vertical. Entonces, ahí ya no estamos trabajando con estas coordenadas, sino con estas coordenadas que son nuevas. ¿Por qué? Porque estas coordenadas están expresadas con respecto a este nuevo sistema coordenado. Entonces, nosotros vamos a ver que este punto R se puede expresar bajo este sistema de coordenadas o bajo este nuevo sistema de coordenadas. Es equivalente porque nosotros no hemos cambiado el punto, únicamente cambiamos el punto de referencia. Es como cuando ustedes miden en metros y después pasan a medir en pulgadas. Realmente es la misma distancia, pero lo que ustedes cambiaron es el sistema de referencia que están usando para expresar esa distancia. Lo mismo pasa con el punto. Entonces, como ese punto cambió de sistema de coordenadas, entonces nosotros tenemos que construir una equivalencia entre un sistema coordenado y el otro sistema coordenado. Así como cuando nosotros estamos trabajando los metros,
pues las distancias nosotros tenemos una forma de pasar de un sistema a otro. En los sistemas coordenados también existe esa forma de pasar de un sistema a otro. Solo que pues aquí se construye de una forma matricial. No es un número, no es una multiplicación, no es una división simplemente, sino que ya es una operación matricial. Entonces, cuando ustedes giraron el sistema coordenado, mire que se generaron unos nuevos vectores. Y esos nuevos vectores a su vez los puedo expresar en función del vector inicial, del sistema inicial, ¿cierto? Porque en última son vectores que están posicionados en el espacio. Entonces, en este caso, voy a construir la misma equivalencia. Entonces, vamos a tomar como ejemplo el vector E1 gorrito. Entonces, ahí ya no tomo a E1 que gorrito, que es mi inicial, sino que ya tengo un nuevo E1 gorrito, que es un E1 gorrito prima. Entonces, ¿qué pasa? Se construye ese vector y ese vector, como ya es un vector que no está encima, que no está en la misma dirección de E1, sino que tiene otra dirección, entonces recuerden que cuando estábamos tomando elementos en 2 y 3 dimensiones que tienen un ángulo, pues lo podemos expresar a través de sus cosenos directores, es decir, a partir de los ángulos que forman con los ejes coordenados. Entonces, en este caso, vamos a expresar a E1 gorrito, que está en el ejemplo. Entonces, resulta que E1 gorrito prima forma un ángulo con el eje X. Entonces, a ese ángulo lo vamos a llamar teta 1. Y ese teta 1, pues va a ser el ángulo que forma entre el eje que se forma entre el eje X y el nuevo vector E1 gorrito prima. Pero ¿qué pasa? Nosotros no expresamos en términos del ángulo. Nosotros lo expresamos es en términos del coseno del ángulo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la primera componente será el coseno de teta 1 y entonces ese será A1. Lo mismo pasará con B1. Entonces beta 1 será el coseno del ángulo formado por el eje Y, este es el eje X, este es el eje Y, con respecto a E1 gorrito. Entonces, en este caso, E1 gorrito será, la componente será el ángulo que se forma en ese caso, que es omega 1, este ángulo es omega 1, pero como nosotros no usamos los omegas, sino pues los ángulos, sino los cosenos, entonces sería beta 1, que es igual al coseno de ese ángulo formado. Y entonces ahí aparece el beta 1 y finalmente aparecerá este gamma 1, que será el coseno del ángulo formado entre el eje Z y nuestro nuevo eje coordenado de la base transformada, por decirlo así. Entonces, en ese caso aparecerá gamma 1, que será la componente número 3 de nuestro vector E1 gorrito prima. Y entonces así vamos construyendo cada una de las componentes que aparecen, con las que podemos expresar pues este vector, cada uno de los vectores. Recuerden que como es el giro del sistema coordenado, entonces aquí aparecerán pues obviamente los vectores E1, E2 y E3, y como no están en la misma dirección, entonces nosotros fácilmente podemos expresar estos nuevos vectores en función de los otros vectores, porque en última son vectores, ¿cierto? Que pertenecen a esa base. Entonces, en ese caso, pues vamos a trabajar con dos bases, una base inicial, no la llamo la base no transformada, sino una base inicial y una base transformada. Y entonces recordemos cómo eran los vectores en esa base inicial. Recordemos que E1 es igual a I gorrito, este es igual a J gorrito y este es igual a K gorrito, ¿cierto? Y estos eran los vectores que construían mi base cartesiana. Entonces, en ese caso,
como nosotros podemos expresar todos esos vectores en esa base, ¿cierto? En esa base anterior, entonces vamos a hacer unos productos puntos. Recuerden que cuando nosotros queríamos hallar las componentes en mecánica tensorial, lo que hacíamos eran unos productos puntos que en última nos arrojaban que eran los cosenos del ángulo. Recuerden que el producto punto es el coseno del ángulo formado entre dos vectores, ¿cierto? Entonces, en ese caso, como nosotros queríamos hallar las componentes de cada vector, es decir, qué componente tiene este vector con respecto a este vector. Entonces, en ese caso, hacemos el producto punto de qué elementos. Recordemos que E1 gorrito tiene componentes alfa 1, beta 1 y gamma 1, según la expresión que nosotros hallamos anteriormente. Entonces, en ese caso, tomamos esa expresión vectorial de E1 gorrito prima y le hacemos producto punto con E1 gorrito, que es nuestro sistema inicial, ¿cierto? Entonces esto sería el transformado producto punto el inicial. Entonces en ese caso hacemos el producto punto usual, el que nosotros conocemos, y al hacer el producto punto pues nos sale la primera componente alfa 1. Operaciones parecidas hacemos tanto con cada vector canónico inicial como con cada vector en la nueva base transformada. Hacemos como una combinación, empezamos a hacer productos puntos y así vamos hallando cada una de las componentes. Entonces miren que acá construimos un sistema de ecuaciones realmente, en donde unas variables eran E1, E2 y E3 y otras variables eran E1', E2' y E3'. Entonces en ese caso, como el punto es el mismo en los dos sistemas coordenados, entonces yo puedo realmente construir una equivalencia. Eso es lo que estamos tratando de construir acá. ¿Cómo construimos esa equivalencia? Bueno, entonces empezamos a multiplicar por cada uno de los vectores canónicos. Recuerden que estos son los vectores canónicos de nuestra base inicial. Entonces lo que hacemos es pues multiplicar en producto punto por cada una de esas componentes. Recuerden que nosotros ya hallamos cuánto vale esto, cuánto vale esto, cuánto vale esto. ¿Esto a cuánto equivale? Recuerden que cuando nosotros vimos la definición de producto punto, esto es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque recuerden que esto es este producto punto E2 gorrito, producto punto E1 gorrito, es igual a 0, 1, 0, producto punto 1, 0, 0, ¿cierto? Entonces en ese caso sería 0 por 1 más 1 por 0 más 0.0. ¿Y eso a qué me da igual? Pues me da igual a 0. Entonces esta operación equivale a 0, esta operación también equivale a 0. Entonces realmente la única operación que es igual a 1 pues es esta, ¿cierto? Esta sí es igual a 1. Y nosotros ya tenemos, según las operaciones anteriores que hicimos, pues a cuánto equivale este producto, a cuánto equivale este producto y a cuánto equivale este producto, según lo que tenemos acá. Mire, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces, expresando una base en función de la otra, pues vamos a tener que x es igual a x', que es mi nueva coordenada por el coseno director, más mi nueva coordenada por el segundo coseno, más mi tercera coordenada por el tercer coseno director. Esto con respecto al eje E1. Recuerden que los alfa corresponden a E1, los beta a E2 y los gamma a E3. A E3 gorrito. Entonces esta misma operación la deben hacer para E2 gorrito y para E3 gorrito, y entonces haciendo esas mismas operaciones pues van a obtener este sistema. ¿Este sistema qué es? Es un sistema de ecuaciones, y ustedes recuerden de sus cursos de álgebra lineal que eso se podía expresar en un sistema matricial. Un sistema de ecuaciones se puede expresar en un sistema matricial. Entonces en este caso, ¿cuáles serían los elementos que irían en forma vectorial? X, Y, Z, X', Y' y Z'. Esos irían en dos vectores.
¿Qué elementos conformarían la matriz? Todos los cosenos directores. Entonces, si nosotros deseamos expresar ese sistema de ecuaciones en forma matricial, pues nos va a quedar una representación de este estilo. Y entonces acá podemos sacar dos elementos importantes. Esta matriz, ¿qué nos va a representar? Nos va a representar la forma en que nosotros podemos expresar un vector en términos de otro vector. En este caso, ¿qué estamos expresando? Nuestro vector inicial en términos de nuestro vector transformado. Entonces, recuerden que aquí haciendo, pues hablando de como si esto fuera un tensor, los tensores son elementos puente. Los elementos, es decir, es un elemento que me ayuda a pasar de un sistema a otro. Nosotros tenemos que empezar a ver a los tensores de esa forma, que nos ayudan a pasar de un sistema a otro. Aquí en este caso estamos pasando de un sistema transformado a un sistema inicial. Es como si yo no conociera o yo tuviera un sistema que está girado y deseara transformarlo en el sistema coordenado que yo conozco normalmente. Entonces, en ese caso, uso un elemento que me ayude a hacer esa transición. Afortunadamente, pues existe ese elemento y ese elemento es esa matriz T. En ese caso, bueno, ¿cuáles serán los componentes de esa matriz T? Todos los cosenos directores, es decir, todos los ángulos que forman los vectores transformados con los vectores iniciales. Es decir, ese vector T va a estar compuesto por todos estos cosenos pequeñitos que yo empecé a hallar acá. Entonces va a estar compuesto por alfa 1, por alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3, gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Esos van a ser los componentes de ese tensor T. Ahora, yo me puedo regresar. Recuerden que una de las propiedades de las matrices es que como pues nosotros en este momento estamos trabajando con funciones que son continuas, estamos trabajando con los reales, vamos a trabajar con matrices cuadradas. Entonces en ese caso nosotros pues tenemos como muchas facilidades. Entonces una de las facilidades es que nosotros podemos pasar de un tensor a otro. ¿Cuál es la ventaja de este tensor T? Este tensor T tiene unas características especiales. Este tensor primero, o bueno, esta matriz primero es una matriz cuadrada. ¿Por qué? Porque viene de un sistema de ecuaciones lineales. Entonces viene de un sistema que tiene tres ecuaciones, tiene tres incógnitas. Entonces eso me va a generar un sistema cuadrado. Entonces en ese caso vamos a tener una matriz que es cuadrada y segundo, vamos a tener una matriz que es ortogonal. Ortogonal. ¿Eso qué quiere decir? Que su transpuesta es igual a la inversa, ¿cierto? O sea que la transpuesta del tensor de la matriz es igual a la inversa de la matriz. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros mucho. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que uno tiene para hallar inversas es precisamente hallar la inversa, ¿cierto? Nosotros, cuando ustedes vieron que estábamos hallando inversas, ahí teníamos que hallar un determinante, teníamos que hallar una matriz de cofactores. Entonces, eso es una operación realmente complicada. El hecho de que esta matriz sea ortogonal, eso nos da muchas ventajas. Por ejemplo, ya no tenemos que sacar inversas, sino que simplemente cambiamos la posición de los elementos y ya está sacada tanto la inversa como la transpuesta. Y segundo, que vamos a tener determinante igual a más o menos 1. Ya el determinante más o menos 1, pues ya dice si giró hacia la derecha, si giró hacia la izquierda. Eso a nosotros realmente en este caso, en esta materia, por ahora no nos interesa. Entonces, a nosotros lo que más nos interesa es esta operación. Entonces, como yo les dije, como puedo tener esta expresión, ¿cierto? Yo puedo regresarme, es decir, yo puedo expresar un vector inicial en términos del vector transformado, ¿cierto? O sea, cambiar mi sistema de referencia. Entonces, ¿cómo lo cambio? Bueno, entonces aquí vamos a hacer la operación matemática R',
¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que para yo generar la matriz identidad, recuerden cómo se genera la matriz identidad, es igual a, a una matriz multiplicada por su inversa, ¿cierto? Y como en este caso estamos trabajando con matrices cuadradas, bueno, con unas características muy especiales, entonces vamos a tener que t a la menos 1. Estas operaciones son equivalentes. Entonces vamos a hacer eso. Entonces recuerden que yo puedo multiplicar a ambos lados de una ecuación sin alterar su resultado. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando a ambos lados. Es como si yo estuviese multiplicando y dividiendo en uno de los lados. Entonces en ese caso vamos a multiplicar a ambos lados por la inversa. T a la menos 1 por R. Y entonces aquí vamos a multiplicar hacia la izquierda t a la menos 1 por t por r'. Recuerden que r' es en el vector transformado y r es en el vector inicial, en el sistema inicial. Ahora miren, recuerden que según la definición que acabamos de dar, eso es igual a la matriz identidad, ¿cierto? Y entonces esto me va a quedar de la forma t a la menos 1 por r es igual a r', ¿cierto? Entonces en ese caso vamos a usar otro concepto. Entonces recuerden que este es ortogonal. Entonces como es ortogonal, yo puedo reemplazar su inversa por su transpuesta. Me voy a ahorrar ese trabajo. T a la t por r es igual a r'. Y entonces de ahí se obtiene este resultado. Entonces de aquí yo puedo pasar. Tengo un vector inicial, ¿cierto? Tengo uno tengo un vector en unas coordenadas, ¿cierto? Y entonces yo deseo saber cómo es ese vector en otras coordenadas, ¿cierto? Entonces yo qué necesito saber qué ángulos forma ese vector, esos nuevos vectores, bueno, ese nuevo sistema coordenado con respecto a mi sistema inicial. En ese caso, pues se hace muy fácil porque pues construyo esta matriz ortogonal y en ese caso ya estoy transformando de mi sistema inicial a mi sistema transformado. Entonces miren que yo puedo pasar realmente, esos sistemas son intercambiables, solamente que hay que tener en cuenta, bueno, ¿por qué vector puente o por qué tensor puente o matriz puente yo voy a multiplicar para poder generar o mi vector inicial en el sistema inicial o mi vector en el sistema transformado? Esto es en 3 dimensiones. Si ustedes están trabajando en 2 dimensiones, bueno, ustedes no van a trabajar con todo esto, sino que van a trabajar con solamente estos 4 elementos. Recuerden que aquí estamos trabajando con matrices cuadradas. Aquí no estamos trabajando con matrices rectangulares. Es decir, estamos trabajando con tensores. Recuerden que los tensores son matrices cuadradas en último. Entonces, en este caso, esta es el cambio de base. Este cambio de base es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente a ustedes les van a dar un tensor en un sistema coordenado, un vector de puestos en un sistema coordenado y les van a decir que lo transformen a otro sistema coordenado. Entonces, para que les aparezca ese T gorrito. Y ese es el tema de cambio de base. Entonces, continuando pues con este sistema, ustedes vieron que nosotros podemos expresar un vector en términos de otro vector. Y entonces para eso vamos a usar un elemento puente, ¿cierto? A ese elemento puente lo llamamos la matriz de transformación. Entonces, cuando nosotros tenemos vectores, se expresa de esta forma. Pero cuando nosotros tenemos matrices, las matrices se trabajan de otra forma. Las matrices se trabajan a partir de esta expresión, que esto es lo que nosotros realmente vamos a emplear, donde este A' es igual a la matriz en el sistema transformado y A es igual a la matriz en el sistema original, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces, recuerden que este R es un vector en el sistema transformado
y este es un vector R en el sistema inicial, ¿cierto? En el sistema original. Entonces, recuerden que yo puedo pasar de un lado al otro usando esa forma, ese elemento de transformación. ¿Cómo paso de un lado al otro? Bueno, en los vectores simplemente es multiplicar por esa matriz de transformación, pero ya en las matrices ya tengo que hacer otras operaciones. Tengo que multiplicar la transpuesta de esa matriz de transformación, tengo que multiplicar la matriz y tengo que multiplicar esa t. ¿Cuál es la ventaja de esta operación? En este caso, la ventaja es que esa operación siempre va a ser posible. Siempre va a ser posible. ¿Por qué? Porque aquí estoy trabajando con una matriz de 3 por 3. Aquí voy a trabajar con otra matriz que es de 3 por 3. Y aquí voy a trabajar con una matriz que es de 3 por 3. Entonces, miren que son operaciones que son posibles. ¿Por qué son posibles? Bueno, porque estamos trabajando en 3 dimensiones, en un sólido que es continuo, que es homogéneo, que es uniforme. Entonces, en ese caso, se construyen siempre matrices de 3 por 3. Voy a pasar de sistemas que tienen 3 vectores base a otro sistema que tiene 3 vectores como base. Y entonces, pues, ¿cuál va a ser el resultado de este? Bueno, recordemos lo de la multiplicación de matrices, 3 por 3, 3 por 3 y 3 por 3. ¿Qué me va a dar esto como resultado? Otra matriz de 3 por 3. Entonces, miren que estos resultados son posibles. Únicamente debemos tener presente o tener mucho cuidado, pues, cómo los vamos a construir. Entonces, recuerden que nosotros hablamos de la matriz de esfuerzos, ¿cierto? Nosotros expresamos esa matriz de esfuerzos. Recuerden que teníamos unos esfuerzos acá, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. O bueno, también en otros sistemas teníamos sigma X, sigma Y y sigma Z. Recuerden que en la diagonal van todos los esfuerzos normales. Y tenemos unos esfuerzos tangenciales TXY, TXY, TXZ, TXZ, TYZ y este TYZ, ¿cierto? Entonces, miren que aquí nosotros realmente tenemos una matriz de 3 por 3. Y entonces nosotros podemos pasar, así como pasábamos ese vector de esfuerzos, podemos pasar, pasamos este vector de posición, podemos pasar cualquier tipo de matriz, en este caso una matriz de esfuerzos. Recuerden que en la diagonal van todos los esfuerzos normales, aquí vamos a ver todos los esfuerzos normales, y por fuera de la diagonal van a ir todos los esfuerzos tangenciales o todos los esfuerzos portantes, también como lo llamábamos en la clase pasada. Todos estos eran los esfuerzos tangenciales. Los esfuerzos tangenciales. ¿Cierto? Entonces lo que vamos a hablar es de esta transformación de esa matriz. Entonces vamos a hablar de esa matriz transformada. Entonces, recuerden que nosotros estábamos hablando de que era sigma X, sigma Y, sigma Z y todos los esfuerzos tangenciales. Nosotros, ¿cómo hacíamos ese cálculo? Pues para 2 dimensiones y ya en el caso de 3 dimensiones, pues entonces usábamos los ejes X, Y, Z, ¿cierto? Es decir, usábamos los vectores canónicos. Entonces, en ese caso, esos vectores canónicos eran los que nos ayudaban a construir esos valores. Es decir, estos valores están con respecto a esa referencia. Es como si ustedes tomaran las medidas de una mesa y todas esas medidas las tomaran en metros, ¿cierto? Entonces, ya no las necesitan en metros, sino que ya las necesitan ¿en qué? En pulgadas, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer esa transformación, pero ya no con distancia, sino con una matriz de esfuerzos. Entonces ustedes recuerden que cuando ustedes hablan en tensorial, ustedes en tensorial hablan de que un tensor de segundo orden se expresa con 2 elementos IJ, ¿cierto? Entonces que I representará la fila, IJ representará la columna.
Y entonces en ese caso, pues así tenían la representación de los esfuerzos en ese caso, donde estos esfuerzos eran los normales y estos esfuerzos pues eran los tangenciales, ¿cierto? Y pues ya dependiendo de las características que tenga el sólido, bueno, pues que va a ser simétrico, no va a ser simétrico. ¿Cuál es la ventaja de esta representación con respecto a esta? Que esta representación es más general. Es más general. Porque yo puedo tener el caso en el que realmente no tenga esfuerzos tangenciales simétricos, por ejemplo. Entonces, en ese caso, pues ya no me sirve esta representación de X, Y, Z. Me servirá es esta representación. Por eso es que se estudia mecánica tensorial. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a seguir manejando esta de X, Y, Z, porque pues estamos trabajando con un sólido que es continuo, uniforme, homogéneo. Entonces, en este caso, pues esta se nos facilita en vez de estar arrastrando todo el tiempo números 1, 2 y 3. Pero ustedes saben que esa es equivalente, ¿cierto? Ahora, ustedes saben que según la ley de Cauchy que vimos el martes, entonces esta es la ley de Cauchy. Entonces recuerden que esto es una matriz, esta es la matriz de esfuerzos y que este vector n gorrito es ese vector alfa, beta y gamma en el caso de 3 dimensiones. Y si estamos hablando en 2 dimensiones, pues será alfa y beta, ¿cierto? Entonces en ese caso, miren que yo tengo un vector expresado en un vector, que este vector es el vector de esfuerzos. Recordemos pues cómo es ese vector de esfuerzos. Ese vector de esfuerzos será Q igual a la matriz sigma X, sigma Y, sigma Z. Aquí habrán unos esfuerzos tangenciales por un vector alfa beta. Entonces miren que son unos esfuerzos con respecto a un sistema coordenado. Mire, estos son los esfuerzos expresados en un sistema coordenado, ¿cierto? Esto es el sistema coordenado de coordenadas o de referencia, un sistema de referencia. ¿Y qué me expresa Q? Bueno, estos esfuerzos a qué equivalen en este sistema coordenado. Entonces miren que aquí estoy también expresando otro elemento que es el vector de esfuerzos en mi sistema de referencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo también tener otra base. Recuerden que nosotros anteriormente vimos que ese vector inicial se puede expresar con respecto a un tensor T. Recuerden cómo nosotros vimos ese tensor T anteriormente. Y entonces en ese caso será el vector inicial igual a mi tensor de transformación por ese vector. Este es como el mismo vector R que yo tenía, que es igual a T por R'. Es lo mismo, solamente que en vez de R, pues voy a usar Q. ¿Y Q qué es? Es mi vector de esfuerzos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces voy a usar todo lo que vi en el anterior capítulo para empezar a expresar elementos en coordenadas nuevas, en coordenadas iniciales. Entonces, aquí expresé mi vector inicial en términos de coordenadas transformadas, mi vector n gorrito en vector n gorrito transformado. Eso también lo puedo expresar. Recuerde que cualquier vector yo lo puedo pasar de un sistema coordenado a otro si yo conozco la matriz de transformación. Lo mismo puedo devolverme. Esta ya es la parte cuando me devuelvo. Entonces, puedo expresar mi vector transformado en términos del vector inicial. Y entonces aquí aparecería ya el t transpuesto y lo mismo aparecería con el vector n gorrito. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se va a hacer acá es tratar de expresar esto pues en términos de esa matriz, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos acá? Ay, sí, aquí. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta ecuación Q igual a sigma por n gorrito, ¿cierto? Entonces vamos a ¿qué equivale Q? Miren que Q equivale a T por Q', ¿cierto? Entonces será T por Q'. A sigma no lo voy a cambiar aún porque sigma no representa para mí aún ningún elemento y voy a cambiar este n.
lo voy a cambiar de coordenadas. Miren que este n no depende de ninguna coordenadas. En cambio, miren que este sí es mi sistema de referencia. Y lo que yo cambio es mi sistema de referencia. Entonces, en este caso voy a cambiar a n gorrito por el n', ¿cierto? Entonces será, ¿a qué equivale n gorrito? Pues a t n gorrito primo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, voy a obtener esta ecuación, pero resulta que yo quiero obtener Q', ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Hago la misma operación que hice anteriormente. Recuerden que anteriormente lo que hice fue multiplicar a ambos lados por la inversa realmente. Entonces, multipliqué ambos lados por la inversa para desaparecer esta matriz de este lado. Por Q' es igual a T a la menos 1 por sigma por T por N gorrito primo. ¿Cierto? Entonces miren que de lo que les expliqué hace 5 minuticos, entonces aquí aparece que esto es igual a la matriz identidad. Ojo, aquí no pueden hacer esa operación. Recuerden que la operación de matrices no es conmutativa. Entonces yo no puedo estar cambiando la posición de la matriz a gusto. Tengo que conservarla como la estoy multiplicando. Entonces en ese caso voy a obtener que Q' es igual a T a la menos 1 por sigma por T por N gorrito. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues voy a obtener pues unas cosas bastante interesantes. Primero, debemos tener en cuenta que esta es la matriz de transformación. Y algo que ustedes deben tener en cuenta es que una matriz de transformación siempre es ortogonal. Entonces, T siempre ortogonal. Aquí les voy a escribir en rojito. Entonces, esperen aquí un momentico. T es ortogonal. Siempre. Siempre. No es a veces, no es unas veces y otras veces no. Siempre es ortogonal. Esa es una forma que no tiene que comprobarse una matriz de transformación, si es ortogonal. Entonces, en ese caso, voy a tener que esto realmente, miren que aquí obtuve una nueva expresión de mi sistema. Aquí que obtuve. Obtuve a Q', que es igual a un elemento en un nuevo sistema coordenado llamado S, llamado T, llamado M y mi N gorrito. ¿Sí? Pero ya en otro sistema transformado. Entonces, si ven que se conserva este mismo producto, se conserva esta misma operación, solamente que ya estoy expresándolo en un nuevo sistema. Y bueno, ¿a qué equivale este S? O también expresado como sigma prima. Bueno, ese sigma prima va a ser igual, pues, a este resultado. Bueno, aquí me faltó que recuerden que este es un vector, una matriz ortogonal, ¿cierto? Entonces, ese Q' va a ser igual a T, como es ortogonal, a eso era que iba, entonces se transforma, se reemplaza la inversa por la transpuesta, se conserva sigma, T y N gorrito primo. Entonces de ahí es que aparece ese sigma primo. Entonces en ese caso vamos a tener que esta es la operación que se hace realmente y ese sigma prima pues va a ser esta operación, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un sistema de coordenadas, entonces ustedes lo que van a hacer, lo que les va a pasar es que a ustedes les van a dar unos esfuerzos en un sistema coordenado, ¿cierto? Entonces les van a dar un sigma y, aquí les van a dar un sigma x, aquí les van a dar unos tau, creo que esto es tau xy si no estoy mal, tau xy, no, esto es tau yx, perdón, perpendicular a x, sí, borrador. Perpendicular a, este es perpendicular a y paralelo a x, perpendicular a y paralelo a x, y aquí van a tener pues los tau xy, ¿cierto? Tau xy. Y entonces a ustedes generalmente yo les voy a dar esto, ¿cierto? Este estado de esfuerzos, ¿cierto? Cuando ustedes les dicen represente en una figura el estado de esfuerzo, entonces ustedes tendrán aquí sigma, que es igual a sigma x, sigma y, tau xy y tau xy. Entonces lo que ustedes van a hacer es esta figura. Y entonces, ¿ustedes qué les va a tocar hacer posiblemente en algún ejercicio? Bueno, a ustedes les va a tocar girar el sistema coordenado.
Y entonces aquí ya aparecerá un sigma diferente, un tau diferente, aquí aparecerá un tau diferente, o aquí otro tau, y aquí ya les aparecerá unos esfuerzos sigma x' y sigma y'. Esto es lo que hace el sistema de ese tensor de transformación. Lo que hace es que nosotros estamos trabajando con con el que nosotros hicimos las deducciones anteriores y nos vamos a transformar a este. Esto es muy importante porque básicamente esto es lo que hace por lo menos el problema de valores propios y valores y vectores propios o valores y vectores principales. Lo hace el problema también de círculo de Moore. Esto es lo que soluciona. Entonces, en ese caso, ahí construimos ese elemento puente. ¿A través de qué elemento puente? Pues vamos a usar un elemento puente llamado T, solo que en ese caso, pues T le hacemos como unas operaciones ahí, pero eso no le exime que él es un elemento puente. Ustedes tienen que tener en cuenta que todas esas matrices de transformación, todos los tensores de segundo orden son puentes. Siempre debemos tener en cuenta que son puentes, es decir, son elementos que nos ayudan a pasar de un sistema a otro. Este sistema en dos dimensiones, o bueno, la particularización más bien en dos dimensiones, lo que nos va a ayudar es a hacer algunos cambios que vamos a considerar que son necesarios. Entonces, sobre todo en el tema de valores y vectores propios. Entonces, en este caso, pues vamos a continuar hablando de eso. Y entonces ustedes recordarán que yo puedo formar unos ángulos en este caso, ¿cierto? Ustedes, esta figura es bastante familiar para algunos porque esto es el giro de un sistema alrededor del eje X. Cuando nosotros hablamos de que el sistema giró alrededor de un eje, esto es lo que nos estamos hablando. Todo el sistema en 2D giró. Miren que el vector X1, o bueno, la coordenada X1 pasó a esta nueva posición y también el X2 pasó a esta nueva posición. Giró alrededor de un eje. ¿Eso qué quiere decir? Uno de los ejes queda intacto. Cuando ustedes le dicen giró alrededor de, es que giró alrededor de este eje y eso quiere decir que ese eje no cambió de ángulo. Es decir, el nuevo eje generado lo que hizo simplemente fue girar en su posición, no cambió de ángulo como los otros. En cambio, miren que los otros se trasladaron. Esa es la particularización en 2D. Cuando ustedes tienen ya un elemento en 3D, lo que les va a aparecer es un nuevo vector aquí, un x3', un x2' y un x1'. Pero como ese no es el caso de nosotros, pues simplemente pues vamos a trabajar pues con ese x3 girado únicamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo giro un sistema, ustedes deben garantizar en ese sistema que los vectores sean ortogonales, porque si no, no estoy construyendo una base. Entonces, si ustedes en su sistema inicial, que en nuestro caso es el sistema cartesiano, tienen unos ejes que forman ángulos de 90 grados entre sí, lo más probable es que cuando yo gire mi sistema, también gire conservando esos 90 grados. Solamente que digamos va a girar 5 grados, 10 grados, 15 grados, pero siempre va a conservar los 90 grados. Entonces, en este caso vamos a empezar a construir los cosenos directores. Entonces, vamos a construir alfa 1, ¿cierto? Alfa 1 es el ángulo formado. Aquí van a poner bastante atención porque esta es una de las aplicaciones de lo que vimos anteriormente. Alfa 1, esperen, yo escribo acá mejor con negro, porque esto es fundamental para que ustedes entiendan cómo se construyó, cómo se construye, porque vamos a hacer únicamente esa construcción y de ahí en adelante vamos a seguir trabajando únicamente con esa matriz. Por eso es importante que ustedes entiendan cómo se va a construir esta matriz de transformación. Mejor dicho, esta es nuestra primera construcción que vamos a hacer en el curso. Entonces vamos a construir alfa 1. Alfa 1, ¿qué era? Era el coseno del ángulo formado entre el eje E1 y el eje E1', ¿cierto?
¿Eso a qué equivale? Eso equivale a coseno. ¿Qué ángulo forma el eje transformado, este x1' con el eje x1? Esto lo podemos reemplazar más bien para que sea más claro por x. x1'. ¿Qué ángulo están formando x1 con x1'? Miren que aquí están formando un ángulo de θ grados, ¿cierto? Entonces será el coseno de θ grados, ¿cierto? Ahora vamos a hacer, antes de hacer el segundo ángulo, ¿cierto? Este ángulo, ¿a qué equivale? Alguien que me responda ahí, pues ese ángulo vamos a llamarlo beta. No, omega, ¿a qué equivale? Recuerden que esto es un ángulo de 90 grados y yo tengo un θ, ¿cierto? Entonces, en ese caso, será 90 menos θ, porque miren que aquí a 90 grados le estoy quitando este ángulo de θ, ¿cierto? Entonces será pi medios menos θ, ¿cierto? ¿Y qué ángulo está formando este x2' con este x1? ¿Qué ángulo está formando? Pues serán los θ, ¿cierto? De acá, los θ de acá, más los 90 que traía x1 y x2 inicialmente, ¿cierto? Entonces, un tema simplemente constructivo, ¿cierto? Entonces, esto será, no sé, un ángulo que será los 90 que traía originalmente x1 y x2, ¿cierto? Entonces, será pi medios. Y recuerden que, que este x se giró θ grados, ¿cierto? Entonces, más θ, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a hallar que es alfa 2, ¿cierto? Alfa 2 a qué es igual? Al coseno del ángulo formado entre ¿quiénes? Entre x1 y x2', ¿cierto? Recuerden que yo hacía la ecuación y ahí aparecía un alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Esperen, yo miro a ver si encuentro la anterior. En este caso, pues alfa 2 ¿a qué va a equivaler? Bueno, entonces como vimos, era el ángulo formado entre el x2' y el x1, ¿cierto? Entonces, por eso es que les dije, bueno, antes de continuar, vamos a hallar unos ángulos, ¿cierto? Entonces, ¿qué ángulo está formando x2' con x1? Este x2' con x1. Pues será coseno de pi medios más θ, ¿cierto? Es igual a coseno de pi medios, que serán los 90 grados de mi sistema original, más el giro que hizo, más θ, ¿cierto? Entonces ustedes saben, pues de trigonometría, que esto va a ser equivalente a menos seno de θ. ¿Listo? Entonces miren que aquí hallamos alfa 1 y alfa 2. Alfa 1 y alfa 2. Ahora, alfa 3 ¿a qué equivale? Al coseno del ángulo formado entre x1 y x3'. ¿Cierto? Bueno, aquí es muy importante que tengan en cuenta que mi sistema no giró, no cambió. Y miren que x1 y x3, ¿qué ángulo forman? 90 grados, ¿cierto? Forman ese ángulo en 90 grados. Entonces, ¿cuál será ese ángulo? Entonces será coseno del ángulo formado entre x1 y x3'. ¿Qué ángulo será ese? Pi medios, ¿cierto? Pi medios es 90 grados. ¿Y eso a qué va a ser igual? ¿Cuánto es el coseno de pi medios? Pues va a ser 0, ¿cierto? Y entonces aquí aparece este 0 de acá. Y aquí ya construimos la primera fila, ¿sí? Ahora vamos a construir la segunda fila. La segunda fila, ¿a qué equivale? A beta, ¿cierto? Vamos a construir todos los betas. Recuerden que los betas eran, los alfas eran con el x1, los betas eran con el x2 y los gamas eran con el x3, ¿cierto? Entonces, beta 1, ¿a qué equivale? Al coseno del ángulo formado entre x2, que recuerden que x2, j, todo eso está relacionado con los betas. Entonces será x2 y x1', ¿cierto? Según la definición que nosotros vimos.
Entonces, ¿qué ángulo forma el x1' con el x2? Será este ángulo omega, ¿cierto? Entonces, ese ángulo omega es igual a coseno de omega, que es igual al coseno de pi medios menos teta, ¿cierto? ¿Y eso a qué es igual? Bueno, pues por trigonometría, pues esto es igual al seno de teta. ¿Listo? Entonces, ahí hallamos este primer elemento beta 1. ¿Cuál será ahora el segundo elemento beta 2? Esto es igual al coseno del ángulo formado entre x2, recuerden que todos los betas son referentes a x2, y x2', ¿cierto? ¿Esto a qué va a ser igual? ¿Qué ángulo forma x2 con x2'? Bueno, ¿cuánto giró ese ángulo, cierto? Entonces esto va a ser igual a coseno de teta, ¿cierto? Porque simplemente giró teta. Este es el ángulo formado entre estos dos elementos, x2 y x2'. Y finalmente beta 3. Recuerden que esto no giró hacia arriba, el eje no giró hacia arriba, solamente giraron x1 y x2 en su mismo plano. Entonces, miren que el ángulo formado entre el coseno de x2 y x3'. Miren que x3' tienen la misma dirección de x3. Entonces, es lo mismo que tener coseno de x2 y de x3, ¿cierto? Pero recuerden que ese es ortogonal. Recuerden que x1, x2 y x3 son ortogonales entre sí, es decir, forman ángulos de 90 grados entre sí. Entonces, ¿eso qué nos dice? Bueno, que realmente el ángulo formado entre x2 y x3 va a ser igual a 90 grados, ¿cierto? Entonces será coseno de pi medios, y esto aquí va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, miren, ahí ya formamos a beta 1, a beta 2 y a beta 3, ¿sí? Y en últimas vamos ya a formar los gamma, pero ya más o menos podemos intuir pues qué resultados nos van a dar. Entonces tenemos a gamma 1, recuerden que los alfa son x, beta son los x2 o y o bueno, lo que esté manejando, y los gamma son los referentes a todo el eje z, ¿cierto? Eje z, k, etc. Entonces en este ángulo vamos a hacer coseno de x3 con respecto a ¿qué? A x1'. Este caso es un poquito complicado de verlo. ¿Por qué? Porque a nosotros en la gráfica no nos dice realmente si giró o no giró, ¿cierto? Pero ustedes pueden ver esto como si fuera una hoja de papel. ¿Cómo pueden entender este problema? Como si esto fuera una hoja de papel y esa hoja de papel empezara a girar como si ustedes la tuvieran en la superficie, en una mesa, como si empezara a girar sobre la mesa. Pero él no va a rotar, solamente va a girar. Entonces, en ese caso, ustedes pueden ver que el eje, estos 90 grados que forman el eje x3 con este plano se conservan, esos 90 grados se conservan. Entonces, como se conservan, entonces será coseno de x3 por x1. Formarán los mismos ángulos. Este va a ser también ortogonal con el eje z. Siempre va a ser ortogonal porque simplemente estoy haciendo un giro. No lo estoy inclinando hacia arriba ni inclinando hacia abajo. Simplemente lo estoy haciendo girar en su propio plano. Entonces esto va a ser igual al coseno de pi medios y esto va a ser igual a 0. Entonces ahí aparece este tercer cero. Gamma 2. Esto es igual al coseno de x3 por x2'. Y esto es igual, lo mismo a coseno de pi medios. Y esto va a ser igual a 0. Y aquí aparece este otro elemento. Y vamos a construir gamma 3. Bueno, ese gamma 3 ¿a qué es igual? Deben prestar mucha atención porque este es el ángulo formado entre x3 y x3'. Miren que x3 y x3' están en la misma línea. ¿Eso qué quiere decir? Que son colineales, ¿cierto? Porque comparten la misma línea. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente no se hizo ningún ángulo entre esos dos vectores. Miren que en el dibujo presentan que x3 representa lo mismo que x3'. ¿Eso qué quiere decir? Que como no existe el ángulo, eso va a ser coseno
de 0 grados, ¿cierto? O de 0 radianes. En este caso, ¿cuánto es el coseno de 0? Pues va a ser igual a 1. Y ahí aparece este 1 pues de esta posición. Y haciendo pues las identidades trigonométricas correspondientes, pues aquí van a aparecer pues estos resultados. Esta es la matriz que nosotros vamos a usar en 2 dimensiones para pasar de un sistema coordenado a otro sistema coordenado. Ya no tenemos que volver a hacer este cálculo, a menos de que nos digan, este ángulo, este eje se giró 70 grados y el otro 20 grados. Ah, no, ahí sí toca hacer ¿qué? Construir nuevamente la matriz. Pero si ustedes solamente les dicen el eje, a ustedes les dicen el plano XY giró 30 grados. Bueno, ustedes aplican, ya es esta matriz. ¿Listo? El martes haremos un ejemplo de ese giro pues con esa matriz. Para que quede como ya claro pues este problema. ¿Listo? Es importante que ustedes tengan muy clara cómo se construyó esa matriz, porque ustedes así van a poder construir cualquier tipo de matrices de transformación. En 2 dimensiones, recuerden que nosotros lo que teníamos realmente era esfuerzos en X y en Y, ¿cierto? Nosotros no teníamos esfuerzo en Z, pues porque para nosotros, en ese caso, esa matriz no, ese eje, por decirlo así, no existía. Entonces nosotros trabajamos realmente, era con una matriz de esta forma, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacíamos en ese caso? Bueno, entonces lo que hacíamos nosotros era trabajar pues con sigma X, sigma Y y tau XY, ¿cierto? Recuerden pues cómo nosotros lo construíamos allá cuando vimos la clase pasada, que nos salió fue una matriz de 2 por 2 realmente, ¿cierto? Y entonces en este caso lo que vamos a multiplicar pues es esa matriz que sería tau transpuesto por sigma por tau. Y entonces nosotros ya hallamos tau transpuesto. Mire, nosotros ya lo hallamos. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es multiplicar ese t transpuesto por sigma x por nuestro nuevo, por el t, ¿cierto? Nuestro t es menos seno de x, ¿cierto? Entonces en este caso, lo que hacemos es una multiplicación de matrices. Ustedes saben pues cómo se multiplican esas matrices, que primero multiplico esta matriz y después esta, o después primero multiplico estas 2 matrices y después esta. Ustedes ya saben productos de matrices. Entonces lo que hacen es multiplicar cada una de esas matrices. Es así, se las dejo de tarea para que ustedes hallen la multiplicación de esas matrices. Eso es un ejercicio simple a mano. Y entonces pues se van a encontrar pues con un resultado de este tipo. Estos son los esfuerzos, entonces esta expresión será sigma x prima, esta expresión será tau xy prima, y esta otra expresión será sigma y prima. Es decir, estos son los esfuerzos en nuestro nuevo sistema coordenado. Entonces ustedes les van a decir, por ejemplo, sigma es igual a 3, 2, 1 y 1, ¿cierto? Les van a decir que el sistema giró, entonces giró teta igual a 30 grados en el sentido de las manecillas de reloj, ¿cierto? Sí, en el sentido de las manecillas. No, en el sentido contrario, mejor. En el sentido contrario al. Contrario a las manecillas del reloj. Este es un problema pues típico de tensorial, ¿cierto? Aquí, y se aplica aquí también. Entonces vamos a tratar de resolverlo, no vamos a hacer las operaciones completas, sino vamos a tratar de construir ese ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir, bueno, que yo tengo mi sistema coordenado XY, ¿cierto? Y aquí dice que mi sistema giró 30 grados en el sentido contrario de las manecillas de reloj. Bueno, ¿cómo giran las manecillas de reloj? Bueno, hacia allá, ¿cierto? Entonces mi sistema giró fue hacia acá. Entonces, lo que pasó fue que mi nuevo sistema, todo
si a ustedes no les dicen otro ángulo, aquí se asume que todo el sistema giró. Aquí va a aparecer mi X' y aquí va a aparecer mi Y', ¿cierto? Entonces, ¿cuánto giró? Igual a 30 grados. Ustedes aquí se van a imaginar que aquí va a aparecer el eje Z, ¿cierto? Aquí va a aparecer el eje Z. El eje Z y el eje Z' igual a Z, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a trabajar con esta matriz de transformación. Entonces, ustedes les dicen, pasen esta matriz al otro sistema, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es simplemente emplear la fórmula. Entonces, en este caso será sigma prima es igual a T transpuesto por sigma por T, ¿cierto? Yo ya hallé de transpuesto, que era el más fácil para mí, ¿cierto? Ya hallé sigma y ya hallé T, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que voy a tener es que esto será coseno de 30 grados menos seno de 30 grados, seno de 30 grados, coseno de 30 grados, 0, 0, 1, 0, 0, por mi matriz sigma, que será 3, 1, 1, 2. Pero miren que aquí esto está de 2 dimensiones. Bueno, ¿cómo lo paso a 3 dimensiones? Simple. Y yo tengo unos tensores que van a ser 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando en 2 dimensiones. Es decir, voy a asumir que en 3 dimensiones no hay nada. O sea, que en la tercera dimensión no aparece nada. Y aquí va a aparecer ese otro tensor, coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta, 0, 0, 1, 0, 0. Y ustedes resuelven eso y eso les va a dar una matriz. Y esa matriz es la matriz de esfuerzos expresado en mi nuevo sistema coordenado. Entonces, ustedes ya pues van a trabajar pues con otro sistema. Esto es lo que generalmente les va a aparecer. Giró en 30 grados en el sentido contrario de las manecillas de reloj o giró 30 grados en el sentido de las manecillas de reloj. Si a ustedes les gira en el sentido de las manecillas de reloj, entonces si gira 30 grados en el sentido de las manecillas, bueno, aquí ya no van a poder emplear esta matriz. A ustedes les va a tocar construir la matriz. ¿Por qué? Porque recuerden que, miren cómo construí mi anterior matriz, corriendo en el sentido contrario mi eje, ¿cierto? Y miren que aquí lo que pasaría es esto. Ustedes tienen acá su sistema coordenado, pasan acá y aquí aparece Y', y aquí aparece X'. Ese caso no se parece en nada a lo que vimos anteriormente. Entonces, pues ahí ya les aparecerá que les tocará construir nuevamente esta matriz. Entonces, seguramente esa nueva matriz se les va a cambiar, ¿cierto? Entonces, en ese caso, bueno, pues vamos a tener que, pues que tener esa expresión. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta acá? Y entonces vamos pues a continuar con ese estudio de las tensiones, ¿cierto? De los esfuerzos. Ya sabemos cómo expresarlos pues en de un eje coordenado a otro, de esa transformación de un lado a otro. Y entonces vamos a hablar de otro tema relacionado con eso, pero ya expresado en término vectorial. Entonces, cuando ustedes se acuerdan, cuando ustedes vieron por allá en el capítulo 1, en la sección 1, en la sección 2, que los esfuerzos al interior del sólido se pueden eh,
se pueden expresar en esfuerzos normales, estos serán los esfuerzos normales, y estos serán los esfuerzos tangenciales. Y este era pues el vector de esfuerzo, ¿cierto? Este era el vector de esfuerzo, ¿cierto? Entonces, todo lo normal era normal a esa superficie que cortaba ese sólido, ¿cierto? Todo lo normal era ese sólido. Era normal esa superficie y todo lo tangencial era tangencial pues a esa superficie, ¿cierto? Era como paralelo a esa superficie. Entonces, recuerden que nosotros hablábamos de que los esfuerzos normales eran los que nosotros conocíamos como las tracciones y las compresiones. Y los esfuerzos tangenciales nosotros los asociábamos al corte, ¿cierto? Entonces, en ese caso, todo está relacionado con ese diferencial de área que nosotros tomábamos, pero si nosotros tomamos la fuerza normal, se denominaba esfuerzo normal. Y si nosotros tomamos ese diferencial de fuerza tangencial, pues se denominaba esfuerzo tangencial. O sea, es decir, si nosotros tomamos la fuerza perpendicular, estamos hallando un esfuerzo normal. Y si nosotros hablamos de una fuerza que es como paralela a esa superficie, que está como por encima de esa superficie, estamos hablando de un esfuerzo tangencial. Ahora vamos a ver, bueno, cómo es que podemos nosotros hallar pues esos esfuerzos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que nosotros vamos a hacer es que recuerden que como yo tengo una fuerza aquí, recuerden que aquí realmente lo que hay es una fuerza normal y aquí lo que hay es una fuerza tangencial, ¿cierto? Un delta S, delta F sub n y un delta F sub s, ¿cierto? Entonces, en ese caso, vamos a descomponer eso. Entonces, recuerden que yo tengo un vector Q, ¿cierto? Y que ese vector Q no necesariamente es en la misma dirección que el vector n gorrito. ¿Qué hace n gorrito? Otra vez vuelvo y les cuento qué hace ese n gorrito. Caracteriza la superficie. Entonces, si caracteriza la superficie, entonces esto va a estar asociado a la superficie, no a ese esfuerzo. Entonces, recuerden que este vector Q era igual a esa matriz de esfuerzos por ese vector n gorrito. Entonces, dependiendo de la superficie, pues voy a tener un vector Q, ¿cierto? Ahora, ese vector Q, recuerden que todo vector lo puedo descomponer en dos componentes, ¿cierto? En una componente normal a la superficie, al cual llamamos sigma n, y a una componente paralela a la superficie, al que llamamos sigma s, ¿cierto? Entonces, realmente estas son las descomposiciones de ese vector Q, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es que lo que vamos a hacer es una descomposición de, de ese vector Q en dos elementos, en un elemento normal y en un elemento tangencial, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a hacer esa descomposición? Vamos a hacer unas proyecciones. Recuerden que cuando ustedes tienen un vector en el sistema XY, lo que es y ustedes tienen un vector acá R, ¿cierto? Ustedes cómo hallan las componentes, bueno, entonces proyectando, ¿cierto? Entonces ustedes hallan esa proyección, bueno, realmente esto es al revés. X y Y, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes hacen es hacer unas proyecciones, ¿cierto? Para hallar cada una de esas componentes. Bueno, lo mismo vamos a hacer acá, solo que aquí en vez del sistema XY vamos a tener un sistema que es el plano y mi vector n gorrito. Entonces, lo que tenemos que hacer es una proyección. Eso en álgebra lineal se conoce como una proyección, que vamos a proyectar a este vector Q sobre este vector n gorrito, así como cuando proyectábamos al vector R sobre el vector Y. Entonces es lo mismo. Y así vamos a hallar pues mi vector normal, mi esfuerzo normal. Y en álgebra lineal la proyección se halla a través de esta fórmula, que es Q producto punto n gorrito sobre
la norma del vector n gorrito, pero ustedes saben que esta norma es 1, ¿cierto? Todo vector n gorrito es 1. Todo lo que tenga gorrito es 1. Entonces, en este caso, su norma va a ser 1. Entonces, en este caso, y multiplicado pues por ese vector n gorrito. ¿Por qué lo multiplicamos por ese vector n gorrito? Porque miren que es una proyección. Si ustedes aquí tienen a r igual a 3,5, lo que están teniendo es un valor de 5 en el eje Y, ¿cierto? Lo mismo va a pasar acá. Cuando hacemos esto les va a dar como resultado un número. Recuerden que esto es un número, ¿cierto? Un número. Y esto es un vector y esto es un 1. Entonces realmente todo este valor es un número. Entonces lo que va a pasar acá es que lo que vamos a hacer es ampliar o disminuir este vector n gorrito. Lo mismo que pasa acá. Lo mismo que pasa acá. Es como si vamos a hallar, bueno, vamos a hallar cómo es que nosotros encontramos este 5 acá. Y lo mismo vamos a hacer, pero en este caso sobre n gorrito. Aquí sería la proyección sobre y en este caso sería la proyección sobre n gorrito. Pero entonces recuerden a qué es n gorrito. La norma de n gorrito es igual a 1, ¿cierto? Que es un vector unitario. Recuerden que en álgebra lineal todos los vectores se representan por vectores unitarios. Entonces en este caso lo único que quedaría sería este producto punto, porque este producto punto está sobre 1, entonces pues da lo mismo. Colocarlo o no colocarlo, entonces sería Q por n gorrito multiplicado por n gorrito. Esto es multiplicado, entonces esto les puede dar un resultado, no sé, 3n gorrito, por ejemplo, ¿cierto? O 2n gorrito, ¿cierto? Recuerden que esto es un vector y esto es otro vector, entonces por eso es que les estoy diciendo que da un número. Y nosotros sabemos que según la ley de Cauchy, esta es la representación. Entonces realmente será la matriz de esfuerzos por el vector n gorrito, producto punto, el vector n gorrito por el vector n gorrito. O sea, es un montón de multiplicaciones, ya sea vectoriales o producto punto en n gorrito. Y esta es la forma en que nosotros podemos hallar a sigma n. Entonces, sigma n, como ustedes pueden ver, este sigma n es un vector. Porque miren, esto les va a dar como resultado un vector, ¿cierto? Un vector. Esto les va a dar como resultado otro vector, ¿cierto? Ahora, el producto punto de dos vectores que me da un número. Un escalar más bien. Un escalar. Multiplicado por un vector. ¿Y esto a qué va a ser igual? A otro vector. Entonces el resultado de este sigma n es igual a un vector. Y entonces ustedes pueden hallar de un vector la norma del vector, ¿cierto? Entonces en este caso, pues, ¿cuál será la norma del vector? Bueno, simplemente es hallando pues esa norma. Entonces ustedes saben que el hecho de yo tener 5,3, ¿cierto? 5,3 por ejemplo, es lo mismo que tener 5i más 3j, ¿cierto? Entonces, ustedes ven, eso es lo mismo que nos va a pasar a nosotros. Este será el esfuerzo normal. Y entonces, ¿cuál va a ser la magnitud en esa componente n gorrito? Va a ser 5, ¿cierto? Y lo mismo podemos hacer en ese caso. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es sacar la norma de ese vector y la norma del vector sigma n, es decir, la norma del vector esfuerzo normal. Esta es la norma del esfuerzo normal, pues va a ser esta operación. Entonces miren que esta operación me va a arrojar un número. ¿Por qué? Porque realmente estoy multiplicando un número por el vector n gorrito. Y eso es en última lo único que necesito. Y recuerden que n gorrito tiene norma unitaria, ¿cierto? Entonces, como tiene norma unitaria, entonces realmente lo que amplifica o disminuye ese vector, pues será este producto punto. Entonces, la norma de ese esfuerzo normal, pues será este valor. Y algo parecido podemos hacer con el esfuerzo tangencial. Entonces, en el esfuerzo tangencial lo que nos vamos a encontrar es que recuerden que yo tengo acá un esfuerzo normal, ¿cierto? De un esfuerzo Q, ¿cierto? Y esto va a estar compuesto por dos vectores, en última, ¿cierto? Que será sigma n
¿cierto? El vector sigma n y otro vector que será el sigma s, ¿cierto? Entonces, recuerden que por vectores, esto representa realmente una suma de vectores, ¿cierto? La cola con la flechita, entonces esto realmente es una suma de vectores. Entonces, realmente Q es igual a sigma n más sigma s, la parte normal más la parte tangencial. Entonces, de aquí vamos a despejar a sigma s, ¿cierto? Como esto es una suma, la suma ustedes recuerden que es asociativa, conmutativa, bueno. Entonces, en este caso, despejo de esta ecuación, entonces, aquí voy a tener Q es igual a sigma n más sigma s. Y entonces, en este caso, sigma s, pues despejo de acá sigma s. Entonces, este lo paso a restar. Entonces, será sigma s es igual a Q menos sigma n, ¿cierto? Pero entonces resulta que yo tengo unos valores para sigma n, ¿cierto? Y para Q, ¿cierto? Entonces, en este caso será sigma s reemplazo por Q, entonces será sigma n gorrito, ustedes, esto viene de la ley de Cauchy, que la vimos la clase pasada, y esto vendrá pues de lo que acabamos de decir, que será una magnitud más por el vector n gorrito. Entonces, en ese caso, pues vamos a tener esto, y entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar una expresión de este estilo. Entonces, esto realmente va a ser mi vector sigma, mi matriz sigma x, sigma y, tau xy, menos mi esfuerzo normal, sigma n, la magnitud que yo ya lo hallé anteriormente, y esto multiplicado por mi vector n gorrito. Y esto va a ser igual a sigma s. Una expresión parecida a esta es lo que ustedes van a encontrar. Y entonces, bueno, esos esfuerzos, los esfuerzos normales, pues se van a expresar, la magnitud será por esta, ya vimos por qué, y la tangencial, pues será simplemente la resta de las normas de cada uno de esos vectores, como si fuera un triángulo. Ustedes pueden ver eso como si fuera un triángulo rectángulo. Entonces, esto será la norma del vector Q, la norma del vector sigma S y la norma del vector sigma N. Y esto es teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes pueden hallar ese vector. A este sigma S se le denomina tau N generalmente. Para no confundirse, no estarse confundiendo, pues esto es al revés, de hecho. Sigma S y sigma N, ¿cierto? Entonces, este no va a ser tau, sino que este va a ser sigma n y este va a ser tau n. Generalmente, la norma del vector tangencial se expresa como tau n. Y así podemos hallar pues las normas. De aquí despejamos tau n y así hallamos la magnitud del esfuerzo tangencial. Esto con un ejemplo queda mejor entendido, pero pues ya los ejemplos los veremos el día martes. Y en el caso de 3D, pues vamos a tener algo parecido, solo que ya en el caso de 3D ya no estamos trabajando con un vector de 2 dimensiones, con una matriz de 2 dimensiones, sino con ya 3 dimensiones, 3×1, 3×3. Entonces, ¿cómo hallamos a sigma n? Bueno, entonces multiplicamos a sigma n. Esto sería, ustedes saben que esto es Q en últimas, entonces sería Q producto punto n. Entonces, lo que hacemos es multiplicar esta expresión por el mismo vector n gorrito. Recuerden que n gorrito es el vector de los cosinos directores. Y entonces, al hacer pues la multiplicación, pues ahí pues yo la hice y me resultó pues esta expresión, ¿cierto? En función de los cosenos directores y de los esfuerzos. O sea, si ustedes tienen los cosenos directores del vector n gorrito y tienen los esfuerzos, pues simplemente es reemplazar y ya lo pueden hacer. Y para el vector tau n, esto es una expresión un poquito más larga, sin embargo, pues ustedes la pueden hallar y será la norma de este vector menos este vector. Recuerden que esto es Q, que fue lo que hallamos en esta operación anterior, Q producto punto n gorrito, Q por n gorrito, y esto sería la norma de n gorrito, que fue
perdón, la norma de sigma n, que fue lo que acabamos de hacer. Esto es sigma n, obviamente al cuadrado. Y entonces, bueno, hallo las normas y pues saco raíz cuadrada y me quedará una expresión de este estilo. En este caso, los esfuerzos tangenciales a nosotros no nos interesa si van hacia arriba, si van hacia abajo, si van hacia la derecha, si van hacia la izquierda. A nosotros lo único que nos interesa realmente de ese tipo de esfuerzos es la magnitud de los esfuerzos. Entonces, cuando ustedes estén hablando de esfuerzos tangenciales, ustedes van a hablar es de un elemento que no tiene signo realmente. A ustedes solamente les interesa el número que les arroja, 5, 3, 2, 1. En cambio, en los esfuerzos normales a ustedes sí les interesa. ¿Por qué? Porque si es positivo es tracción y si es negativo pues es compresión. Entonces, miren que en los esfuerzos normales, en la magnitud, nosotros no colocamos valores absolutos. En cambio, en este caso, nosotros sí colocamos valores absolutos. Además, porque aparece esta raíz.